me toca a mí. Te damos gracias porque tu amor es eterno y tu misericordia es grande para con nosotros. Y tú nos llevas por caminos, Padre, que aún con nuestra mente limitada no podemos comprender, pero reconocemos, Padre Celestial, que tú eres el que guarda de nosotros, que tú eres el que quiere moldear nuestro carácter y quieres guiar nuestras vidas. Ayúdanos, Padre Celestial, a que nos podamos poner en tus manos, sabiendo que eres tú el que guarda de nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. It's good. Me enseña después lo que hiciste para... Ese sistema, mire, ese sistema me hace sentir como los viejos cuando tienen un teléfono nuevo. Mejor dame el flip phone para atrás. Y ese sistema me hace sentir que como que tengo 80 años. Es muy bueno, pero yo no he podido subir la curva de aprendizaje. Hoy vamos a estar hablando con respecto al bautismo del Espíritu Santo. Creo que eso fui yo. Amén. Hoy vamos a estar hablando y estudiando con respecto al bautismo del Espíritu Santo. Estamos en nuestra travesía de la doctrina básica. Bautismo y Espíritu. Amén. ¿Qué es bautismo? Sabemos que hablamos de bautismo en agua. Hemos hablado del bautismo en agua y ahora estamos hablando con respecto al bautismo del Espíritu Santo. ¿Quién bautizó en agua? Juan vino bautizando en agua, pero él dijo, el que viene después de mí los bautizará con el Espíritu Santo, en espíritu y en verdad. ¿Qué significa la palabra bautismo? Necesito a alguien con un micrófono que me ayude para... ¿Qué significa la palabra bautismo? ¿Nadie? Es como un sumergimiento, hay un morir y hay un nacer. Amén. Hablamos con respecto al bautismo en agua, somos enterrados en la semejanza de la muerte de Cristo Jesús para ser un día levantado en la semejanza de su resurrección. Amén. Mi interpretación de bautismo en este caso es morir. Ay, Dios mío. Morir. Un nuevo espíritu. Entonces cuando venimos somos seres tripartitos, somos alma, cuerpo y espíritu. El cuerpo fue formado por Dios, nos creó, nuestra alma fue depositada en ella y hubo un soplo de vida, recibimos el Espíritu de Dios, que eso es lo que nos da vida. Amén. Entonces entendemos que cuando dormimos, para no decir morir, porque el cristiano no muere, sino que duerme, el Espíritu es quitado y ahí dormimos. Amén. Si lo queremos para poderlo ver de esa manera, porque es espíritu de vida y es espíritu de Dios. Pero cuando morimos a la carne, a través de la renovación de nuestra mente, a través del arrepentimiento, a través de nuestra conversión, ¿verdad? Cuando eso acontece, entonces ahora somos nacidos con un espíritu nuevo, renovado. Y ese espíritu es el espíritu ¿de quién? De Dios, que viene y mora en nosotros. Este mismo espíritu es el cual Cristo dijo, Él los bautizará en espíritu. En verdad, este es el que los traerá convencimiento de pecado. Amén. El que nos traería a la verdad y nos revelaría todo aquello que el Padre le revelara al Hijo. El Hijo nos lo revelaría a nosotros a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo acontece eso? Eso acontece porque el Espíritu Santo ahora mueve en nosotros. Amén.
Entonces, cuando nos arrepentimos, venimos a Cristo, recibimos una llenura. Somos llenos del Espíritu Santo. Ahora viene, mora en nosotros. Es importante saber que Cristo tenía que morir. Dije el domingo. El domingo dije que Cristo, en él había todo el poder. ¿Estamos de acuerdo? En él estaba toda la gloria de Dios Padre. ¿Estamos de acuerdo? Él podía sanar enfermos, levantar a los muertos, ¿verdad que sí? Pero dije algo, que él todavía tenía ciertas limitaciones. Siendo Dios, todavía tenía ciertas limitaciones. ¿Cuál es esa limitación que él tenía? Que estaba en la carne, no mirando desde el punto de pecado. Es que Cristo a ese punto tenía un cuerpo en el cual él moraba. Amén. Él sí podía tener una visión y ver como vio a Natanael. A Natanael, se lo dije bien en español, durmiendo debajo, me parece que de una higuera. Él sí lo vio, ¿verdad? Pero él todavía estaba limitado al movimiento de un cuerpo. Amén. Al movimiento de un cuerpo, así como nosotros estamos todavía limitados al movimiento de un cuerpo hasta que seamos transformados y entonces tomaremos la semejanza de Cristo Jesús en forma de un cuerpo renovado. Ahí es donde el apóstol dice que en ese día atravesaremos sólidos. Amén. Esa es su explicación de ese cuerpo exaltado. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús, cuando él murió y se le reveló a los discípulos, ellos estaban encerrados en un lugar y él atravesó sólido. Entonces, en su explicación y su razonamiento, él dice, cuando seamos transformados, atravesaremos sólidos, así como el maestro lo hizo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, nuestra semejanza, será igual que la de Cristo Jesús. Amén. Ahora, en Cristo Jesús estaba toda la plenitud del Padre, obviamente él como hijo, y estaba toda la plenitud del Espíritu Santo. Él estaba lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que le daba autoridad, que le daba poder, pero a la misma vez, él tenía una investidura. Si lo dije correcto, aquellos que son mejores que yo en el español, había una investidura del Espíritu Santo sobre él. Esa aconteció en el momento en que él fue bautizado. Amén. Eso aconteció en el momento en que él fue bautizado. Su ministerio comienza después de eso. Amén. Fíjese que él es bautizado, entonces, ¿qué pasa? Descendió el Espíritu de Dios y se posó sobre él como forma de paloma. Amén. Eso lo vemos en el rey Saúl cuando es ungido por Samuel. En el rey Saúl dice que el Espíritu vino sobre él y profetizó. Amén. Y hubieron un sinnúmero de otras personas que cuando fueron ungidos, el Espíritu se posó sobre de ellos y ejercieron el llamado y la labor que Dios les había mandado hacer. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos fueron bautizados? ¿Cuántos han sido llenados por el Espíritu Santo? Lo sabemos, lo dice la Escritura. Pero ¿cuántos el Espíritu Santo ha venido y se ha posado sobre de ustedes para que hagan ciertas tareas que de otra manera, debido a nuestras limitaciones, no la hubiéramos hecho? Amén. ¿Cuántos lo han sentido alguna diferencia alguna vez? Donald, yo estoy seguro que yo he visto dos tipos de prédicas de Doner y hasta del hermano Ronnie que no ha estado aquí. Y yo he podido ver y decir, ese fue el Espíritu Santo. Porque vino algo sobrenatural en ese momento para un mensaje específico. Y eso hace la diferencia. Amén. Pero sabemos que tenemos tiempo de montañas en que estamos en la presencia de Dios y hay tiempos de valle donde ponemos en práctica lo que hemos aprendido. Pero nuestra mentalidad, a veces pensamos que todo el tiempo, constantemente, tenemos esa investidura constantemente. Yo puedo decir que Elías a lo mejor sí tú la tuvo, pero vemos como en Sansón, no siempre él ponía la mano y rompía algo, ¿ves? Pero llevaba un momento en que el Espíritu Santo se posaba sobre él y él podía hacer aquello que el Señor le había llamado. Amén. Me estoy explicando. Y si no lo puedo explicar mejor. Vamos a Marcos capítulo 1, versículo 7 al 8. Marcos 1, 7 al 8.
¿Quién tiene el micrófono? Okay. ¿Alguien que me lo vaya a leer? Levanta la mano. Brunito. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, al cual no soy digno de desatar encorvado la correa de sus zapatos. Yo a la verdad os bautizo con agua, mas él os bautizará con Espíritu Santo. Amén. ¿Quién tiene una versión diferente? Esa me parece, ¿cuál es esa? ¿La Reina Valera? Reina Valera, Ah, pero es 1602. 1602. ¿Alguien tiene una versión diferente? Donen. Se, Marcos 1, 7 al 8. se la leo en la 60. Dale. Y predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa. Lo que quiero buscar una versión diferente que no diga encorvado, porque no sé cuántos de ustedes entienden encorvado. Yo lo tuve que buscar. Aparece el que tiene una enfermedad, pero también aparece como una posición de inclinado. ¿Ves? Sí. Y entonces el entendimiento de lo que tenemos que entender, que tenemos que relacionar de lo que dice Juan en este capítulo, porque es Juan el que está hablando, Juan el Bautista. Juan el Bautista dice, yo no soy digno de desatar sus sandalias en una posición de humillación. ¿Por qué? Las familias pudientes, no me acuerdo si fuiste tú o fue Ronnie, las familias pudientes tenían en sus casas sirvientes y a veces tenían entre 7, 14, 13 y 14 sirvientes. La posición más baja y más humillante era el que cuando llegaba alguien a la casa o un visitante o el señor de la casa, era el que se postraba delante de ellos, removía sus sandalias y lavaba sus pies. La americana dice agacharse. Eso es una posición de humillarse, ¿ves? Entonces, allá lo que quiere decir es, yo no soy ni el más pequeño, ni siquiera el más significante de los sirvientes, yo soy más bajo todavía que eso. Delante de la presencia del Hijo de Dios. Aleluya. Entonces, por la gracia de Dios, somos perdonados de nuestros pecados, somos justificados por medio de nuestra fe. Amén. Lo recibimos, somos perdonados, Él muere en nosotros, pero a veces tenemos que acordarnos de que estamos delante de la presencia aún de Cristo Jesús, aún de Cristo Jesús, porque Él le dio la gloria al Padre, el Padre está por encima, pero aún de Cristo Jesús tenemos que acordarnos que estamos delante de alguien a quien todo poder, autoridad, todo tanto en los cielos como en la tierra, principado, potestades, gobernantes, huéspedes, todo ha sido puesto por debajo de sus pies. Amén. Amén. Entonces, tenemos que acercarnos a Él con esa misma reverencia, pero hablaban del concepto del temor de Dios. Y una cosa es tener temor de Dios, y la otra es tener miedo a Dios. Tener miedo a Dios es aquel que te va a matar. Lo que pasó con el pueblo de Israel cuando se acercó al monte, cuando vieron los truenos, los relámpagos y escucharon la voz del Señor, que cogieron miedo, ellos tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque vieron que estaban expuestos a su pecado, pero no se atrevieron ni siquiera a humillarse delante de Dios. No estaban dispuestos a, a dejar su posición de orgullo y de humillarse delante de Dios. Entonces, nosotros tenemos que humillarnos delante de aquel que es soberano sobre todas las cosas. Por eso es que cuando venimos, tenemos el ejemplo del tabernáculo, enseñamos, dimos una clase, no sé quién se acuerda, el tabernáculo, ¿verdad?
Cuando entramos al tabernáculo, aquí estaba donde se hacían los sacrificios, aquí había una fuente de lavarse, aquí estaba el pan, la mesa con el pan y el vino, estaba el incienso, había una lámpara con 7 candelabros, ¿verdad que sí? Y después había otra puerta y pasábamos al lugar santísimo. ¿Se acuerdan de eso? Era un proceso, no era un ritual. Lo que el Señor nos quería decir era que para acercarnos a Él teníamos que liberarnos de toda nuestra impureza, número 1. Número 2, que para poder acercarnos a Él teníamos que despojarnos de nuestro orgullo y nuestra soberbia. Amén. Mire, allá en mi trabajo, cuando yo voy a entrar por la oficina, yo soy el dueño. Yo camino como que soy el dueño, ¿ves? Pero si yo fuera un empleado, yo no puedo entrar a todas las oficinas, ni buscar en los closets, ni todos los recovecos y coger lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque no es mío. Pero cuando es tuyo, tú caminas de una forma diferente. ¿Ves? Por eso es que Cristo, mientras estuvo aquí en la tierra, Él tomó la posición de siervo, reconociendo que Dios era soberano. Amén. Ahora, Dios lo exalta y cuando Dios lo exalta, ahora es Dios dueño, amo, Señor, Rey. Amén. Él regirá las naciones. Todavía estamos en ese proceso, pero yo lo veo aunque estamos a la distancia, porque él dice que será el tiempo en que él lo pondrá todas las naciones y todo por debajo de sus pies. Eso es cuando llegue ese juicio final. Amén. Pero tenemos que acercarnos de esa manera. Ahora, ¿cuántos se acuerdan cómo se llamaba la puerta? Lo aprendimos aquí. La primera puerta, ¿cómo se llamaba? La puerta. Yo soy la verdad. ¿Cómo se llama? The truth, the way, and the life. Yo soy. Ajá. Esta puerta, y Cristo lo dijo, pero tenían un nombre. Cada puerta tenía un nombre. Yo soy, I am the truth. I am the way. Creo que este era el way. Literalmente, esas puertas se llamaban así. Así que se llamaban esas puertas. Cuando vemos y estudiamos el tabernáculo, esas puertas, una se llamaba The Way, que es el camino, la otra se llamaba la verdad, The Truth, y otra era la vida, The Life, que fue lo que quiso Cristo decir. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Este es el camino a la verdad en Cristo Jesús, y ahí encontraremos la vida delante de nuestro Dios. Amén. Él es el camino. ¿Se perdieron esa clase? Búsquenla, están en uno de los 13 discipulados de la doctrina básica. Amén. Seguimos. Preguntas hasta ahora. ¿Me encontraste? ¿Qué fecha fue? ¿Le pusiste fecha? Nerio, ¿le pusiste fecha? 29, 8, 29. Agosto 29 de este año se dio esa clase. Me dijiste agosto 29 del 23. ¿Ok? Tírale una foto ahí a Donald, se la manda. O la pones en el WhatsApp de la iglesia. Amén. Ajá. No oigo a Donald. No, lo que te dijo de Juan el Bautista. Ajá. Él, lo que usted estaba diciendo, que una de las humillaciones más grandes era desatar el calzado Lavar los pies. y lavar los pies, cosa que Cristo hizo. Pero Exacto. Juan el Bautista, cuando dice ahí que él inclinándose, dice, no era digno. Ni siquiera si era digno lo que él quería decir. O sea, él se hizo pequeño. Pero Jesús dijo que dentro de los profetas nacidos de mujer en la tierra, Juan el Bautista era el más grande. Amén. Pero esto lo dijo Cristo. Gloria a Dios. Me alegro que hayas dicho eso. ¿Por qué? El que se humilla. Si me buscan esos dos versículos, búscate ese. Será el Juan era Bautista, era el más grande. Pero lo que Juan estaba haciendo era humillándose. Y la Biblia dice: el que se humilla, el Señor lo exalta.
¿Quién lo tiene? Necesito ese, el que se humilla, el Señor le salta. ¿Y el tuyo cuál es? No oigo Lucas Lucas 7:28. 7. Dice, os digo, hablando Cristo, que entre los nacidos de mujeres, no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino, no, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Es mayor que él. Ajá. Amén. Y, Seguimos. Yo pienso que todavía el Señor lo está exaltando. pastor, aquí en Hechos 2:38 dice, y Pedro les dijo, arrepentidos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don, dice, del Espíritu Santo, que ya está hablando de un don. Está la llenura y está el don. El don es que regalo. Regalo. Hay otro versículo que dice que es el anticipo de la gloria que hemos de recibir. Amén. ¿Me encontraron ese otro versículo? No. Ok. Ahora bien, cuando dice encorvado es posición de siervo. Ok. Ahora, cuando decimos, ¿quién es el que bautiza en el Espíritu Santo? Es Cristo Jesús. Queda claro que nuestro Señor Jesucristo es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Cómo recibimos ese bautismo del Espíritu Santo? Por fe. No voy a buscar cita bíblica. Usted me va a decir, ¿cómo recibimos el Espíritu Santo? Perdón, ¿cómo somos bautizados en el Espíritu Santo? ¿Qué tiene que acontecer? Búsqueda. ¿Cuál es el primer lugar? Porque yo no busqué a Cristo. Yo le voy a ser sincero. Yo estaba muy cómodo en el pecado en que yo estaba. Cristo me buscó a mí. Él me alcanzó. Su misericordia me alcanzó. Pero para yo poder recibir la llenura, el Espíritu Santo, ser bautizado, Cristo poder bautizarme, ¿cómo aconteció? Búsqueda está bien. Pero primero hay que creer. Tiene que haber arrepentimiento. Amén. Crees, arrepentirnos y después somos bautizados. Amén. ¿Estamos claros? Entonces, una persona que ha creído pero no se ha arrepentido, ¿puede ser lleno del Espíritu Santo? No. Los mismos demonios creen y tiemblan. Amén. So, tenemos que creer, tiene que haber un arrepentimiento en nuestros corazones y aún así, ¿ves? De ese arrepentimiento todavía tenemos que aceptar a Cristo, reconocerlo como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Amén. ¿Estamos claros? Cristo vino, ¿verdad? Él vino. ¿A qué vino él? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. A eso vino Cristo. Entonces, una vez él vino a buscar a Jorgito, porque es el que está sentado aquí al frente, ¿verdad? Jorgito vio a Cristo, vio, lo recibió, arrepentido, ¿verdad? Cristo es su Señor, es su amo. Amo. Él es su amo ahora. Amén. Entonces, como su amo, él ahora le da un sello que dice, este es mío. No lo puedes tocar, este me pertenece. ¿Cuál es ese sello? El sello del Espíritu Santo. ¿Cómo es? Arras. ¿Ves? Entonces, ese es el sello del Espíritu Santo que tú y yo tenemos. Por eso es que mi hermana cuenta, lo ha contado muchas veces aquí, ella tenía una amiga de ella que era bruja, santera, bregaba con todos los eros. Entonces, ella era muy amiga de mi hermana, muy amiga de ella. Y mi hermana se convirtió. Cuando mi hermana se convirtió, su amiga le dijo, aquí no puedes venir. Porque lo que está en ti ahora me riega lo que yo tengo acá. ¿Ves? ¿Qué era lo que se movía en ella? ¿Qué era lo que acontecía? Había sido sellada con el Espíritu Santo. A lo mejor tú no lo veías, a lo mejor tú no lo veías, pero en el mundo espiritual era evidente que algo había sido cambiado. Amén. Fue lo que aconteció con Job, me parece que en el capítulo 1, capítulo 2. ¿Ves? ¿Qué dijo Satanás?
Le has puesto un vallado, un cercado alrededor de él, por eso nadie lo puede tocar. Entonces, nadie lo podía ver, pero en el mundo espiritual era evidente. Aleluya. Entonces, el enemigo trata de atemorizarnos y estremecernos. Pero si nosotros entendiéramos que en el mundo espiritual acontece algo que el mismo demonio le tiene miedo y terror, podríamos caminar un poco más confiados, no orgullosos ni pretenciosos, sino con la certeza de que el Señor está con nosotros y que ni un solo cabello, mira, te podrán embrujar el pelo, pero no se te va a caer el pelo. ¿Por qué? El Señor guarda de ti. Amén. Ahí donde dice que no, ninguna alma forjada en contra tuya no va a prosperar. Amén. Y Él está con nosotros aún en medio de la tormenta. Cuando el Señor resucitó, ya solo se le presentó a los suyos y les ordenó que esperaran la promesa del Padre. Hechos capítulo 1, 3 al 5. Hechos o Hebreos. Hechos 1, 3 al 5. Hechos 1, 3 al 5. ¿Alguien me lo lee? Si no lo leo yo. Les ayudo. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indudables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual él les dijo: oísteis de mí. Amén. Porque cuando Juan bautizó con agua, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Solo le dijo: óigame, suben a Jerusalén, pero no se vayan de ahí. Quédense en ese lugar hasta que reciban la promesa del Espíritu Santo, la cual el Padre les prometió a ustedes. Señor les dio una directiva. ¿Cuál fue la directiva? ¿Cuál fue la ordenanza? Que esperaran. Dice, esperar para recibir. Y a veces nosotros nos apresuramos mucho. Esto lo voy a tirar ahí, pues porque tengo tiempo, me quedan 45 minutos. A veces nos queremos apresurar cuando a veces el Señor quiere que esperemos para que podamos recibir ¿qué? La promesa. Y a veces nos anticipamos y en vez de recibir, lo voy a poner de esta manera para que nos podamos entender. ¿Está bien? En vez de recibir un Toyota Camry, ¿verdad? O un Lexus, como dice Bruno, ¿verdad? Por darnos prisa porque quiero el carro hoy y ahora, mejor me compro un carro usado, un Hyundai de los 1980, que aquello no valía ni 2 centavos y cada esquina se quedaba. ¿Ves? Cuando el Señor dice, espera para que cuando llegue el momento oportuno, recibas la promesa que has de recibir. Amén. Entonces dice, eso es Hechos 1, 3 al 5. Esto es algo que a mí me llamó mucho la atención. Fíjese, de los 500 a quienes se les apareció el Señor, ¿cuántos se les apareció? 500. ¿Quién es bueno en matemáticas? Jennifer no está. Hay una calculadora. 500 menos 120, ¿cuánto? Menos 380 es igual a 120. De 500, de los cuales Cristo se le apareció después de que resucitó y se mostró muestras indudables de que él era el Hijo de Dios. Fíjese, eso no era solamente Pedro tropezar y por miedo de morir en la carne, pues no estoy acusando a Pedro, lo admiro mucho, pero es más fácil, le dijo Satanás a Job, sí, pero si toca su propia carne, es diferente. Yo pienso que todos cantamos diferente. Cuando es necio, Señor, que caiga un rayo del cielo y que lo consuma. O como dijo Pedro y su hermano, le dijo, Señor, quiere que vayamos fuego del cielo que los consuma ahora mismo. ¿Ves? Pero cuando es uno mismo, Señor, misericordia. Señor, ten misericordia.
Pues dice, tenemos que amar a nuestros hermanos como a uno mismo. La misma gracia, misericordia y perdón que pedimos para nosotros, tenemos que otorgársela a nuestro prójimo, aunque nuestro prójimo nos haya hecho daño. Porque aquello que damos es lo mismo que vamos a recibir. Con la misma vara que medís, seréis medidos. Amén. Ahora bien, dice que de 500 a quienes se le apareció el Señor y ya resucitado, solo 120 recibieron el bautismo del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Fíjese. De 500, solo 120. Pues es que a veces empezamos a contar 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ves? Y decimos, bueno, tenemos 100 miembros. De los 100 miembros, aparecen 25 en el discipulado. Dios mío, no sé qué voy a hacer con esta iglesia, Padre. ¿Hasta cuándo los voy a estar jalando? Es que el número, la autoridad y el poder no están en los números. Está en el remanente. Por eso es que el Señor viene a buscar un remanente. Estos 120 era un remanente. Estos, todos llamados. Llamados. ¿Quién me lo busca? Ayúdenme, hermano, y ve. Todos llamados. Estos, no todos escogidos. Y estos, el remanente. Base bíblica. Está demostrada en este lugar. Alguien que se atreva, valiente. Bueno, con el Google, el que sea. Gracias, Gaby. ¿Cuál es? Todos somos todos llamados, pero no todos, pocos son los escogidos. Mateo 20:16. Léelo. Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Escogidos. ¿Ves? Yo una vez me encontré cuando en la hermana Ives teníamos el ministerio de jóvenes, éramos pastor de jóvenes, y teníamos el ministerio Chief 360 Students Ministry. Y yo me acuerdo que yo fui a una iglesia metodista, no me acuerdo dónde es la iglesia, creo que era Athens por allá. La cosa es que fuimos allá, estábamos hablando del ministerio, el pastor me dice, pero tienes muy buen ministerio. Eso fue cuando estábamos todavía con la iglesia metodista. Creo que nos llegaban a lo mucho 35 jóvenes, de una iglesia que tenía como unos 100 miembros. Y todos los jóvenes, no todos sus padres se iban a la iglesia, pero llegaban como unos 35, llegaron hasta 35. Él decía, wow, eso es mucho. Yo para mí, wow, eso es poco, porque la necesidad es tanta. Y digo, ¿como cuántos miembros tienes? Y él me dijo que tenían unos 600, 700, 500, algo así, no me acuerdo, que van como más de 12 años. La cosa que yo digo, bueno, el ministerio tiene que estar al palo. ¿Cuántos jóvenes tienes? Bueno, tenemos como unos 15, 16. Y yo, ¿qué? Dice, no, estadísticamente eso es un buen número. Y usted me perdona, pero yo tengo un problema con las estadísticas. Porque los fariseos obraban en estadísticas, pero Cristo no obraba en estadística. ¿Ok? Entonces, a veces decimos 500, tremenda iglesia. Pero de esos 500, de esa tremenda iglesia, de esos 500, 380 son rebusco o cosecha, no son ni siquiera primicia. Entonces, de los 120, el remanente, ahí es donde está la primicia. Aleluya. ¿Y cómo acontece eso? ¿Cómo llegamos? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Qué aconteció para que estos 120 recibieran la promesa? Porque eran 500. ¿Qué pasó? Los demás 500 no llegaron, los 380 no llegaron al aposento alto. Solamente que habían 120. ¿O si estaban? Y si estaban, ¿por qué ellos no recibieron el bautismo? Amén. Ahora bien, vamos a Primera de Corintios capítulo 15:6. Ahí es donde da testimonio, donde dice, Primera de Corintios, ¿qué dije? 15:6. Ahí es donde dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, a los cuales muchos vivían aún y otros duermen. Todavía unos viven y otros duermen. Se está diciendo eran 500, que Cristo se le apareció. 500. De esos 500 que le dijo, vayan y esperen, escuchen lo que pasa ahora. Hechos 1:15.
Dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de ellos y reunidos como unos 120. Ahí habían 120. De los 500 que Cristo se le apareció, de los 500 que Cristo se le reveló, de los 500 de los cuales no solamente se le predicó la palabra, sino que vieron el testimonio de que la palabra era cierta. ¿Les suena, iglesia? ¿Les suena, iglesia? Porque los 12 discípulos iban a la iglesia con Cristo todo el tiempo. Recibían el evangelio, el pan calientito acabado de sacar del horno. Lo recibían. Y sin embargo, uno de ellos era Judas, ¿verdad? Entonces, si no, todos fueron a la misma iglesia, tenían el mismo pastor, pero no todos se salvaron. Unos perecieron. Eso es lo que acontece aquí. Estos escucharon la palabra, vieron la palabra ser hecha realidad cuando Cristo resucitó. Sin embargo, no todos permanecieron. No todos permanecieron, solo 120. Dice el 2:1-4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Y de repente del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba y llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas que repartidas como de fuego, asentándose sobre sus cabezas. ¿Cómo vino el Espíritu? Como fuego. ¿Pero dónde se posó? ¿Llenura o investidura? Investidura. La llenura aconteció cuando fueron bautizados con el Espíritu Santo de parte del Padre. Amén. Por eso es que tenemos que tener cuidado cuando viene el hermano y dice, pastor, yo no he hablado en lengua, seré salvo. Pastor, no he hablado en lengua, yo quiero hablar en lengua, pero no hablo en lengua, seré salvo. Amén. Ha sido lleno. Lo que pasa es que la investidura no ha llegado a ti todavía. Amén. Amén. Y esto pienso que a lo mejor deberíamos dar un estudio nada más que en eso, porque se ha tirado de tantas formas que a veces es mejor entenderlo. Y hay personas que viven hasta atribulados porque piensan que están perdidos. Amén. Pero hay diferentes dones. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Cuando aparece en este lugar que se posa sobre de ellos, no son lenguas angelicales. Por favor. Son lenguas terrenales. Porque los que estaban allí en Jerusalén, que eran de otros lugares, no son esto hablando, hebreos hablando en nuestras lenguas. Aquellos que estaban allí no estaban todos salvos. Ahí estaban los Herodes, estaban los César, estaban los Iscariotes, estaban los Hitler, estaban todos por allí. Sin embargo, los oían en sus propias lenguas. ¿Y qué era lo que hablaban? Daban testimonio de que Cristo era el Hijo de Dios. Entonces, eso hay una diferencia. ¿Ok? Y pienso que deberíamos de pasar tiempo en eso. Donel, ¿quieres decir algo? No, no, usted ya lo dijo. Una de las condiciones por lo cual el Espíritu, cuando bajó, una es porque todos estaban unánimes. Ahí no habían discordia, nadie estaba en disensión. Unánimes, y dice aquí, y entregado de continuo a la oración. Entonces todos estaban esperando, pero algo que yo veo aquí, pastor, es de que el Espíritu no podía bajar antes, porque recuerda que Judas era parte de los 12. Ajá. Entonces aquí estaba leyendo y dice que tuvieron que escoger a otra persona. Ajá. ¿Cómo se llamaba él? Para ocupar a Matías. Estaba José, llamado Barsabás, al que también le llamaban Justo, y a Matías. Pero lo que yo veo aquí es de que también el Espíritu Santo, para que descienda en uno, tiene que haber orden. Y tiene que haber autoridad de parte de Cristo, porque aquí... ¿Cómo se llamaba? Matías. Matías. Nadie escucha a Matías. Nadie habla de Matías. ¿Por qué? A suerte. A la suerte. Mire. Pero pastor, yo quiero aclarar algo. Yo esto lo entendí después. En ese tiempo, aquí todavía se permitía echar suerte. Sí. Dios lo permitía. Sí, estaba ¿cómo era el? Echaron suerte, pero porque todavía no había venido el Espíritu Santo. No. Ahora nosotros ya no podemos echar suerte. Porque somos guiados por... Porque ahora está el Espíritu Santo que nos guía.
Yo pienso que es una de las Entonces, primeras clases que a lo mejor debemos recibir en el seminario antes de graduación, porque ese es el error que yo mismo cometo hasta hoy. ¿Okay? A veces vemos la necesidad y vemos el entusiasmo en una persona y lo ponemos. ¿Verdad? Lo ponemos. Entonces, ¿qué hace? Esa persona viene y hace desastres, causa división, causa problemas, todo eso. ¿Por qué? Porque no buscamos la guianza del Espíritu. Estoy diciendo, me estoy ministrando con ustedes, ¿ok? Y es uno de los problemas más comunes de los pastores. Pero los mismos discípulos que caminaron con Cristo cometieron el mismo error. No lo estoy justificando. Lo que quiero decirles que si estudiamos la Escritura debemos tenerlo siempre presente en nuestra mente, de tener pastor, cuidado. yo pienso que en este caso no fue error, porque ¿Tú crees? fue permitido por Dios. Bueno, porque si ese lugar no es ocupado, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo no baja. porque no había gobierno Porque perfecto. no había gobierno. El número 12 significa Gobierno gobierno. perfecto. Amén. Entonces, pues 12 significa gobierno. Entonces tenía que estar completo el gobierno para poder descender. Y Dios lo permitió porque dice que ellos oraron al Espíritu Santo. Y estoy de acuerdo con el anciano Donel. La interpretación bíblica está correcta. ¿Ok? Del punto de vista que yo lo veo como error es porque nosotros ahora sí es común. Cometemos ese error porque tenemos el Espíritu Santo y Él es el que nos debe guiar. Fíjese bien que dice que el Señor es que conoce las intenciones, los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Amén. Entonces, si queremos saber, debemos ir ahí primero. Amén. Su misericordia. Amén. Los dos tenían los mismos requisitos. Ay, Dios, el micrófono. ¿Eres tú o son ellos? Sí. Ok, miren. No eran estos dos que eligieron, tampoco eran personas que habían caminado con Cristo. Habían caminado con él y lo habían visto en su resurrección. Me parece discípulos. que eran los requisitos para poder escogerlo. Estaban ellos dos. Pero fíjese algo muy en particular. Matías, nunca se oyó más de Matías. Que haya fundado iglesia, que escribió libros, que hizo, que no hizo. No estoy diciendo que no haya hecho, ¿ves? Pero debe haber evidencia de nuestro trabajo y nuestra labor. Amén. No es que seamos salvos por obra, es que a eso nos llamó el Señor, para ir y predicar el evangelio a todas criaturas, enseñándole a obedecer todas estas cosas que yo os he enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El último capítulo de Mateos. Ahora bien, volviendo otra vez lo que estábamos hablando, que decía el hermano Donel, hubieron 3 requisitos para recibir la investidura del Espíritu Santo, la llenura. ¿Cuál era? 3 requisitos, tú los mencionaste. Aquí estaban unánimes. Oración. Continuos en la oración. Unánimes. Permanecieron. Permanecer y perseverancia no es lo mismo. Me pregunto. Perseverar. O podemos poner perseverar. Yo puse perseverar. Perseverar. Es lo que dice el texto. ¿Qué es perseverar? Perseverar es que venga la tormenta, venga el viento, pase lo que pase, pasen los años, me canse o no me canse, tenga ánimo o no tenga ánimo, permanezco en ese lugar. Eso es perseverancia. ¿Cuántos días pasaron después de la ascensión? 40. Me dicen que fueron 40. Vamos con 40, me gusta el número 40. Vamos con 40. Es bíblico. Sí, es bíblico. Por lo menos el número es bíblico. Mire, 40. Entonces, ¿a qué punto, me pregunto yo, si habían 500, a qué punto bajamos a 450, 350? Me pregunto, porque a veces venimos a la vigilia, mire, no se sienta mal, no voy a decir eso. Venimos a una campaña de 1 día, 2 días, empezamos los primeros 3 días, ¡fuego! Ya para el jueves, para el viernes, el domingo tienen dolor de cabeza, tienen la sinusitis regada. El lunes van al trabajo de lo más bien. Miren, aunque sí encanto, pero llegan al trabajo, pero a la iglesia no. Ahora, vamos al tema otra vez. Entonces, permanecieron. Para permanecer, ¿verdad? Ellos estaban en oración,
unánimes y estaban permaneciendo. 3 cosas necesarias para el crecimiento. Para el crecimiento. 3 cosas necesarias para el crecimiento suyo espiritual, mío espiritual, para todo ministerio y para toda iglesia. El tema favorito del anciano Donel. Hay que orar. Hay que orar. Hay que orar. Nadie dijo amén. Hay que orar. Una iglesia que ora y ayuna tiene poder y autoridad. Hay que orar. Entonces, para poder tener crecimiento espiritual, ministerial y que la iglesia pueda crecer, no estoy hablando de número, porque podemos tener 2,000 miembros y irnos toditos para el mismo infierno, sonar la trompeta y quedarnos todos. ¿Ok? Pero para que pueda haber crecimiento, necesitamos la oración. Apúntenlo, escríbanlo mire, allá en las clases, no está. Habían unas clases que daban en la universidad, en la escuela de Business School, escuela de negocios en la universidad, así le llaman Business School, lo que están cogiendo el bachillerato en negocios. Y una cosa que decía es repetir todas las mañanas. Eso lo hacen mucho en las clases de mercadeo. O escribirle en tu espejo. Soy un ganador, voy a alcanzar mis metas hoy, mi meta está, esto y esto. Entonces la gente lo que hacía era que lo escribían en los espejos en el baño, lo primero que veían por la mañana. Y eso estimulaba su mente de que ese día ellos iban a obtener sus metas de venta. Que en ese día no importaba el que estuviera sentado al lado de ellos, no lo iban a desviar de la meta con la cual ellos se habían propuesto para ese día. Entonces, coja esto y apúntelo. Van a ser probados. Escúchenme bien, van a ser probados. Todos van a ser probados. Pero a veces tenemos que acordarnos a nosotros mismos las cosas porque se nos olvidan, ¿verdad? Entonces, escríbalo en el espejo de su baño. Oración, unidad y perseverar. Hoy persevero en la palabra. Hoy persevero en la oración y hoy persevero en unidad. ¿Quieres unidad? Unidad en tu matrimonio. Unidad en tu familia, unidad en tu trabajo, unidad en la iglesia. Pastor, es que usted no conoce ese Señor con el... Olvídese. Empieza aquí. Amén. Amén. Entonces, escuche bien. Unidad, permanencia, unidad y oración. ¿Qué aconteció en la Torre de Babel? Me queda media hora. ¿Qué aconteció en la Torre de Babel? Porque esto es importante. Todos estaban unánimes. ¿Qué dijo Dios? No. Micrófono, que Diego no te puede oír. La Manibel está allá solita en la casa, no te puede oír. ¿Qué dijo Dios? Estos se han hecho uno solo. Si esto han hecho juntos, ¿cuánto más? Un solo hombre, una sola lengua. ¿Qué significa? Que cuando estamos unidos, podemos alcanzar grandes cosas y nada nos puede detener. ¿Quién lo dijo? Dios dio testimonio. Dios los tuvo que confundir para separarlos, para que no siguieran del camino que iban. Amén. El enemigo tuyo sabe eso. El enemigo sabe eso. Pablo mismo dijo, no estén mucho tiempo lejos del uno del otro, sino por un ratito y para la oración. ¿Para qué? Para que nadie caiga y peque. Amén. Amén. Entonces, el enemigo sabe que si trae división entre tú y tu esposa, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Vence. Entonces, él sabe que si trae división entre tú y tus hijos, ¿qué va a pasar? Al más débil se lo va a llevar. Lo mismo pasa con la iglesia. Amén. Estaba dando unas clases de capellanía. Lo voy a compartir para la clase de capellanía la semana que viene, los que están en línea. Pero la que estaba dando, en inglés se llama halt. Sí, Manibé, halt. Eso fue anoche. Estaba escuchando. Halt. Estaba escuchando una clase.
Y en esa clase, halt, ¿qué significa? Los que hablan inglés. Ya. Duro, duro. Ya. Párate. Ven hacia donde mí. Ven, avanza, avanza, avanza. Halt. Significa párate. Para que no sigas avanzando. La H significa en inglés hungry, que es hambre. La A significa angry, molesto. La U, angry. Ya me olvidó. Halt. No, a lo mejor lo tengo mal. Las yugo. Ahí ve. Ay, aquí se lo voy a buscar rapidito, no se preocupen. Se lo mandé a alguien. Se lo mandé. Yo creo que es sin la O. Perdón, gracias. ¿Qué pasó, Delia? ¿Me fallaste? ¿Cómo se escribe halt? Es LT. No U. ¿Verdad? Ok, perdone, lo escribí. Lo escribí mal. Es halt, ¿ok? Ahora, ¿qué significa? Hungry, angry, hambre, hambre, molesto. No. Ah. Ay, Dios. La T es tired, que es cansado. Cansado. Hambre, molesto. Lonely. Solo. Solo. Perdónenme, gracias, discúlpenme. Hambre, molesto, solo y cansado. El enemigo solamente va a venir a traer división, a traer discordia y a traer problemas cuando te coja con hambre. Perdóneme. Cuando te coja molesto, cuando te coja solo, cuando te coja cansado. Amén. ¿Quieres cita bíblica para ello? Cuando Cristo fue bautizado en agua, descendió la paloma, ahí comenzó su ministerio. ¿Correcto o no? ¿A dónde se fue Cristo? Al desierto. Él tuvo que pasar por un desierto. Y en ese desierto él estaba en ayuno y en oración. Usted me perdona. Él tenía hambre. Él estaba solo. Él estaba cansado. Y como él tenía la misma corporación que yo, al menos que alguien sea diferente, cuando tengo hambre, estoy solo, estoy cansado, me pongo un poco molesto. ¿Quién lo vino a buscar y a zarandear? El enemigo. ¿Ves? Por eso decía, el pastor que estaba dando esta clase decía, no tomes decisiones cuando estás con hambre, molesto, cansado o solitario. No las tomes. No las tomes. Esas decisiones se toman cuando estás ¿qué? Firme. ¿Ok? Otro pastor dijo, ¿qué pasó? Parece que fue Leo o fue el apóstol, no me acuerdo. La hermana Ibe a lo mejor se acuerda. Que dice, no, fue la hermana Ibe, perdóneme, hermana Ibe. No tomes decisiones permanentes en situaciones temporeras. Amén. Me lo dijo a mí. Ayude, doña. No tomes decisiones permanentes en situaciones temporeras. Esas las deberíamos a escribir, ¿ves? Esta pues yo me está haciendo rema. Amén. Se las comparto. Seguimos. Preguntas hasta ahora. Amén. Uno de los requisitos es permanencia, oración
y unidad. Amén. 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 Y perseverancia. Amén. Acá yo puse permanencia, unión y obediencia. Ellos permanecieron unánimes en oración y ruego, obedientes al mandamiento de ¿quién? De Dios. Cuando dice perseverancia, tenemos que permanecer ¿en qué? En la palabra del Señor. Amén. Permanecer en la palabra o obediente a lo que el Señor les había dado, esperando fervientemente el cumplimiento de la promesa. Amén. Amén. Ahora mismo nosotros, para crecer espiritualmente e individualmente, como parejas, como familia, como iglesia, necesitamos la oración, necesitamos permanecer en la palabra y necesitamos estar unánimes. Cuando hacemos eso, entonces no somos tan fácilmente engañados. Amén. Aleluya, se me está haciendo rema para mi vida. Amén. ¿Qué es el bautismo con el Espíritu Santo? El bautismo con el Espíritu Santo consiste de la manifestación del poder recibido de lo alto que nos permite testificar con efectividad la obra del Señor en nuestras vidas. Esto, a veces, mire, cuando Moisés fue llamado por el Señor le dijo, Señor, yo soy lento para hablar. Amén. Uno lo interpretan como que era tartamudo, otros lo interpretan como que era muy tímido. Dice la misma palabra que no había hombre más, en inglés es meek, manso y humilde que Moisés. ¿Ok? Él estaba en la corte del faraón. Me pregunto si en realidad él era tartamudo o no, porque ya ves que en la corte de la realeza nunca se permitían defectos. ¿Ves? Me pregunto. Pero ahora digo, entonces a lo mejor es que era muy humilde, muy manso y a lo mejor no se atrevía a hablar en público o lo que fuera, ¿verdad? O esos 40 años que él pasó en el desierto habían transformado el carácter de Moisés. Esa es mi posición. Aleluya. Porque el Señor pudo haber usado a Moisés mientras estuvo en la corte del faraón todavía, cuando todavía tenía gracia con el papá del faraón. Tenía gracia con él, porque era el hijo de su hija o de su hermana. De su hermana. Pero al morir el faraón, ¿quién se levanta? Su hijo. Con el que contiende Moisés. Entonces el Señor lo pudo haber hecho ahí. Pero ¿qué pasa? El Señor lo llamó y él salió al desierto. Aleluya. El Señor nos llama y nos lleva a un desierto, y en ese desierto, ¿qué hace? Mordea nuestro carácter, mordea nuestro temperamento, mordea nuestra fe, mordea nuestro caminar, para que cuando llegue el tiempo oportuno, ya sean 40 años más tarde, como con Moisés, entonces podamos ejercer el llamado que el Señor tiene para nosotros. Aleluya. Y ese llamado puede ser, no tiene que ser libertador de un pueblo, no tiene que ser un pastor, un apóstol, todos somos maestros, ciertamente, pero puede ser un llamado a ser la mamá de Salomón, a la cual David le dijo, esté atento a la enseñanza de tu madre, o la mamá de Samuel, Ana, o la mamá, ¿de quién? ¿De quién? La mamá de Timoteo, la abuela de Timoteo era, y la mamá, amén. O Priscila, la esposa de ¿cómo se llamaba? No sé. Entonces hay un momento en que el Señor oportuno para todo. Lo mismo que pasó con Cristo Jesús. Cristo Jesús no fue bautizado y el Espíritu Santo no vino sobre de él. ¿Hasta cuándo? Cuando tenía 30 años. Y cuando vemos en las Escrituras, después que él ha sido hallado en el tiempo, ¿qué dice? Y él crecía ¿en qué? Sabiduría, ¿qué más? Y con gracia. Amén. Entonces, todas esas cosas son necesarias, pero tenemos que aprender ¿a qué? A permanecer en oración, unánimes. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, Padre, ¿qué hacía él? Oraba. ¿Cuántas veces oraba? No sé. Daniel oraba 3 veces al día. El Señor le gustaba salir temprano de mañana a orar
y me sospecho, me tengo la sospecha, como decía no sé quién, tú o el apóstol, uno de los dos, de que también de noche salía a orar. Yo más creo que de noche. Está difícil levantarse de madrugada. Amén. A las hermanas, Dios las bendiga, que siguen, llevan más de un año orando, que Dios las guarde y las cubra con el poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué es importante recibir el bautismo del Espíritu Santo? ¿Por qué es importante? ¿Por qué necesitamos el bautismo del Espíritu Santo? Es necesario recibir poder de lo alto para que podamos ser realmente testigos de ¿quién? El Señor. ¿Qué aconteció? Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder. Pero recibir, ahora sí, Sí. ahí se viene el. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines Voy a hacer un chistecito ahí. de la tierra. Hablé de Moisés y pensaba, pero recibiré, pues, se le pegó. Pero exactamente eso, recibiréis poder cuando haya venido ¿qué? El Espíritu Santo. Y ahí es donde el que antes, como Pedro, fíjense, decía en Hechos 1:15, dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y de los reunidos, que eran unos 120, y dijo, y dio testimonio, predicó. Pedro, un pescador, pero no tenía educación. Amén. No tenía, era un pescador, era un obrero. Perdóneme, era dueño porque él tenía sus propios barcos, ¿verdad? O sea, así lo entendemos la historia y ciertos versículos bíblicos, al igual que el papá de Juan. Pero no era rabino, no estudió leyes como Pablo ni todo lo demás, ¿ves? Pero algo vino sobre de él que cambió su trayectoria. Aquel que sacaba la espada rapidito para cortar las orejas, el Señor lo había transformado y había dado un tipo de autoridad diferente. Amén. Todavía el mismo hombre, todavía el mismo carácter, con un propósito diferente. Amén. Con un propósito diferente. ¿Cómo les explico esto? Moisés, no había un hombre más manso como Moisés. Él tuvo la paciencia para coger estos 500,000 de hombres, sin contar mujeres ni niños, a que creciera a 1,5 millones, sin contar mujeres ni niños, a la tierra prometida 40 años más tarde. Amén. Eso tomó cierto tipo de carácter. Por eso es que tenía que ser manso. Manso. Y aún así le pegó a la piedra. Fíjense, imagínense un boricua chiquito como de unos 52 años. Pues revienta la piedra, la tierra y todo lo demás. Pero entonces, eso era necesario en ese momento, una persona de un carácter manso y humilde como Moisés. Pero se necesitaba un Josué para poder meterlos en la tierra prometida. Uno que pudiera tomar la espada y derramar sangre, así como el Señor le había dado. Y aún así fallaron. ¿Ves la diferencia? Cada cual ha sido formado con un carácter específico, moldeados y en la mano del Señor, ¿para qué? Una tarea específica. Por eso es que no te puedes conformar al hermano, a la persona que siempre te está midiendo. ¿Ves? Y a veces miramos a la próxima persona, mire, a veces, no quiero exponer a nadie, pero a veces yo miro a ese hermano y me gustaría ser, si yo pudiera ser, ay Dios mío, las cosas serían diferentes, si yo pudiera ser como ese hermano, es paciente, piensa antes de hablar, ¿ves? Entonces, pero el Señor no me creó así. Lo que tengo que aprender es cuándo obrar de acuerdo a la voluntad del Señor. Eso es para todos nosotros. ¿Y eso viene a través de qué? Del Espíritu Santo, que es el que moldea nuestro carácter. Amén. ¿Preguntas? Y ahí lo vamos a dejar. ¿Hay alguna pregunta? Amén. No hay preguntas.
La hermana Ives se encuentra mucho mejor, sigamos orando por ella, gloria a Dios. Brunito, las niñas están aquí, ya están mejor, gloria a Dios. ¿Alguien más que esté enfermo que sepamos? No tosas, estoy hablando de enfermo y tú empiezas a toser. ¿Ah? Diego está mucho mejor, gloria a Dios, Dieguito, Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias a Dios, Soraya no se enfermó Arley tampoco. Ellos están muy bien, si Dios quiere, los vamos a ver o este viernes o el domingo. Amén. El pastor Gabriel ya me confirmó, va a estar aquí este viernes. A las 7 a 7:30 va a estar presente. Sí, entonces, por favor, venga y invite a un hermano. Amén. Invite a alguien que sea ministrado. A veces es bueno cuando traemos a alguien de afuera que no conoce a nadie, para que entonces el Señor nos pueda ministrar. Pues a mí me gusta cuando a veces estamos predicando, el Señor está 2 o 3 semanas ministrando con respecto a algo. Llega alguien de afuera y dice, ese Señor sí que me habló, sí que te dijo, fíjate, recibí esto como rebote, ya como 3 semanas hablando todo lo mismo, por lo menos lo recibieron hoy. Pero todo a veces necesitamos un refrescar. Amén. Vamos a orar, mire, no se vayan por favor ninguno. Le vamos a cantar Happy Birthday a Valeria, que cumpleaños hoy. También la hermana Carmen cumpleaños hoy, pero salió tarde, tenía una cita médica, salió tarde, por eso no llegaron. Amén. Estamos orando por ellos. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Te damos gracias por la promesa que tú nos has dado y te damos gracias por tu llenura. Ahora, Señor, mi Dios, te pido que nos ayudes a atesorar esta palabra que tú nos has dado en este día, Señor, mi Dios, reconociendo que proviene de ti, Señor, mi Dios, y que la podamos aceptar con humildad. Te damos gloria, te damos honra, porque tú eres digno de toda gloria y de toda honra. Amén. Saludos a los hermanos de Colombia, saludo al pastor Mejía, que también anda por ahí. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos pronto.